Y voy a ser la primera en fila marchando hacia su trono. ¿Cuántos dicen amén y se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta. One, two, three. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor, es esperanza y salvación. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Bienvenidos a otra edición más de la cadena de clamor en la noche. Este programa se transmite desde los estudios auxiliares, se graba, se prepara en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, o se origina en la sala de mi casa en Guaynabo, Puerto Rico, a 17 pies de alto. Pronto, pues, en este año tenemos planes para mejorar todas las cosas que estamos haciendo y hacerlo mucho mejor, pero va mejorando y le pedimos sus oraciones. Estamos en proceso de cambiar las escenografías que tenemos aquí. Estamos en reconstrucción de la facilidad. Como no tenemos, sabes todo, la historia, nosotros ya no tenemos propiedades, no tenemos emisoras de radio, lo que tenemos es internet. Gracias al ingeniero Willy del Pilar y la licenciada Ivette Monte, presidenta de las Juristas Cristianos de Puerto Rico, especialmente a Willy, se mantiene nuestro canal de internet, Radio Clamor. Eso lo vamos a perfeccionar. Vamos a perfeccionar también lo de YouTube. Todas estas cosas están en planes. Estamos reconstruyendo la oficina en mi casa, que se convirtió en un almacén después de María. Hasta gracias a Dios estos días, gracias primero a un grupo, porque aún conseguimos un prestamito cuando estaba Trump en la presidencia para pagar algunas deudas y además poder reconstruir. Pero aún con lo que nos sobró, si no hubiera sido por la lealtad, unos hermanos que no quieren que los mencione, lo voy a mencionar, que nos están haciendo la reconstrucción de la cocina en el apartamento a un precio justo, nos han colaborado, ¿no? Todos ya estamos por terminar esa fase. Luego, que gracias a Dios, ahora estamos por empezar la fase de la oficina, lo que es el cuarto de oficina, que aquí hubo mucho brete con todas estas compañías que vinieron a reconstruir. Yo creo que la compañía que trabajó, bueno, en el caso nuestro sabemos que, y otros más en el edificio, que vinieron a arreglar grietas, las dejaron igual o peor. Entonces, en lo que está mi oficina, hay una pared que cuando llueve, el agua se filtra por la pared. Entonces, eso nos ha impedido, ahí tenemos almacenado cuánta cosa ha quedado, eso nos ha impedido entonces terminar eso. Ya tenemos algunas cositas, mi esposa ya ha comprado algunas cositas, piezas para la remodelación de eso, pero no hemos conseguido a nadie que nos repare esas grietas. El edificio, la junta nueva administrativa, la administradora están trabajando muy bien, están trabajando en un plan para que entre todos podamos comprar todos los inquilinos, inquilinos no, los que somos dueños de los apartamentos, que estamos pagando nuestras hipotecas, reemplazar la planta eléctrica que lleva más de 40 años por una que mantenga prácticamente todo funcionando.
es un proyecto de estos que va a costar dineral y vamos a tener que pagarlo entre todos. Pero también pues hay cosas que vamos a tener, no han podido conseguir quién arregle esas grietas. No sé si la compañía que arrendaron para arreglar las grietas del edificio todavía existe, porque todo eso pasó aquí. La administración nueva está trabajando buenísimo. Quiero también pedir la oración por Carlos y por Betsy. Estos son los inquilinos, no, los dueños del penthouse. Ellos son unos empresarios puertorriqueños. Ella ha trabajado, ella es norteamericana, Carlos es puertorriqueño y ellos pues son nuestros vecinos de arriba del penthouse. El huracán le destruyó todo, pero lo han podido ir reconstruyendo porque son gente que son empresarios que están bien parados. Pero pido que oren porque Carlos ha estado pasando por una grave situación y está comenzando a andar bien, tuvo que coger unas terapias. Y de los fenómenos de esos que suceden en un parking interior, pues una tarde yo iba bajando y vi que todo estaba paralizando. Y es que uno de los que viven en el edificio, por las realidades que accidentalmente, porque nadie hace esto, yo pido oración porque ese muchacho joven que se involucró en este accidente, pues tiene que estar bien afectado. Y no fue intencional, pero fue producto de un accidente. Y Betsy venía bajando con su carrito porque ella no puede bajarlo por donde estaciona el carro. Y esta persona que no se daba cuenta que esta persona estaba ahí, pues tuvo un problema ahí. Ella fue arrollada. Yo no vi el accidente. Yo lo que sé fue que ella fue víctima de esta situación que hay en un edificio donde tú bajas y si te descuidas por un momento, si no ves una persona que está bajando con un carrito, te lo puedes llevar de frente. Bueno, el asunto es que ella fue víctima de esto, el joven también víctima de un accidente que sé que no fue intencional, pero hay que orar por él porque estas cosas afectan a uno y afectan a la familia. Pero la que más sufrió todo fue la que fue arrollada en este asunto, que yo la vi, yo no pensé que era tan grave la situación y después yo oré por ella allí, la he llamado, la llamé de Panamá, mi esposo y yo estamos orando por ella, son dos personas muy buenas. Y que todo esto, que pronto ella como su esposo, él no fue afectado en el accidente, ella fue. Y yo cuando llegué, pues yo no sé cómo pasó, yo no estaba allí. Yo lo que vi fue, y lo valiente del joven que aceptó su responsabilidad, no se apartó de allí hasta que estuvo seguro que la ambulancia llegó. Eso habla de nobleza y de integridad. Y Betsy mostró una valentía increíble porque creíamos que era algo leve y no fue tan leve. Estuvo más de un mes en el hospital, ha retornado a su hogar, está recuperando. Oremos para que se restauren. Oremos, hermanos, cada vez que salimos, porque un accidente nos puede pasar a cualquiera. Oremos para que Dios nos cuide. Oremos cada día que salimos por la mañana, no salgamos enojados, no nos acostemos enojados, porque dice, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dice Romanos 9:27, está establecido a los seres humanos, a los hombres, seres humanos, hombres y mujeres, que mueran una vez y después del juicio. Un día de esto, que es nuestra vida, sino como un vapor de humo que sube y se desvanece. Hoy es y mañana no es. Nuestra vida es como un soplo, es como una nube que hoy sube y se desvanece. Por eso tienes que tú estar preparado para el encuentro con Dios 24 horas al día. No solamente para la venida de Cristo, para la muerte. Yo siempre digo que la muerte es más segura, está más cerca que el arrebatamiento de la iglesia. Pues está ahí, como detrás de las orejas, decía mi abuela. Y oremos cuando nuestros familiares saben. No sabemos cuándo va a haber un accidente, cuándo va a ser el último saludo, cuándo va a ser la última despedida. A veces nos acostamos y no sabemos que quizás no nos levantemos y no nos volvamos a ver, sino allá en la eternidad. Es decir, que oremos no solamente para que personas no sean afectadas, que nosotros no seamos quien afectamos la situación, porque cuando uno se involucra en un accidente de esto y por la razón que sea,
el diablo lo acusa, es una carga para la familia. Y entonces la persona afectada, como en este caso Betsy, ya no una vieja, no, pero una persona mayor de edad, pues le afecta grandemente. Le afecta a su esposo, Estamos orando para que pronto Betsy y Carlos se recuperen. Él de la enfermedad que ha estado luchando y ella lo ha cuidado. Esta mujer ha dado un testimonio de una buena esposa. Y oremos por los administradores del edificio. Oremos por Ani Terrón, que fue o es todavía vicepresidenta de Telemundo, que vive allí, muy respetuosa. Oramos por ella, ella está también luchando, como todos nosotros, contra alguna enfermedad, alguna necesidad, algún problema. Oramos por la licenciada. Tenemos una ex jueza, Mirna, que vive allí, que es un alma de Dios, que yo la conozco por años. Oremos por también, en ese edificio vive mucha gente joven, pero vive mucha gente anciana, hermano. Oremos por el mexicano y Carlos, que son los empleados que mantienen el edificio, por la administradora Rosa, creo que se llama. Y oremos por todos los que viven en ese condominio y que viven en todo nuestro vecindario. Oremos por todos los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los policías, los bomberos, los carteros, los que llevan comida a las casas, los que trabajan en los restaurantes, los policías que están en la calle, los que trabajan en hoteles. Esto es una guerra, este es el conflicto final. Esto fue lo que Jesús dijo, que en los posteriores días vendrían plagas, pestilencias. Esta es una de esas. Él lo previó. No necesariamente que lo envíe, porque si él como juez lo quiere hacer, lo hace, pero no, el 90%, 99% no es un juicio directo, es que esto es habernos apartado de Dios, habernos roto nuestros vínculos con el Creador, ponernos como esta comisión de inquisición en Puerto Rico y lo que está pasando en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Sodoma y Gomorra y de la nueva izquierda, del presidente, bueno, podemos decir ilegítimo o fraudulento, pero sea como sea, ya sea por un robo directo o por la negligencia de los que debieran haber hecho las cosas, le dieron lugar a que perdieran el poder a esto. Yo he dicho más de una vez que el fraude, el robo electoral viene por más de una forma, no es que se lo roben directamente, es una campaña de destrucción y debilitar, calumniar a la persona de tal forma que le roban las virtudes, le roban los elementos positivos y toman el poder. Para mí es un presidente ilegítimo, pero está ahí. Y es el presidente, aunque uno no lo quiera aceptar, tiene el sartén por el mango, este gobierno radical de izquierda de Sodoma y Gomorra, enemigo de Dios, están ahí. Y el orar por el presidente Trump, que Dios lo ayude, que reorganice su vida y que Dios lo reivindique por todo lo bueno que hizo, porque realmente si llega a ser Biden el que está enfrente de este gobierno con los problemas de la frontera y con los problemas de la pandemia, nos hubiera llevado el diablo, porque por más que uno lo respete por su edad, es una persona incapacitada para gobernar porque no está gobernando. Está gobernando toda la izquierda radical de Sodoma y Gomorra. Él simplemente lo pusieron ahí para que muera, que oro para que Dios le dé salud, le ilumine las chinchurrias del cerebro para que lo haga bien. Pero esto es lo que el pueblo quiso, ahí lo tienen. Mire, sea lo que sea, ¿cómo llegó ahí? Por un robo electoral o por una negligencia de la apostasía de la iglesia, de la apatía, o de los errores cometidos por el mismo gobierno y por Trump y por todo, está ahí. No era lo que Dios, la profecía, ya yo di un estudio por qué la profecía no se cumplió. Entonces, era la voluntad de Dios que Trump permaneciera. No se cumplió, no porque Dios lo impidió, no. Hubieron razones, y digo, las razones de la destrucción con mentiras, la utilización de la prensa, toda esa cuestión, toda esa maquinaria de Hollywood, toda esa preparación fraudulenta, porque probar fraude, aunque sabemos que es real, aunque sabemos que se la robaron, probarlo es muy difícil cuando controlan todavía gran parte de los tribunales, intimidan al Tribunal Supremo
Y entonces después tiene usted unos que asesoraron mal al presidente, un presidente que también metió la pata un montón de veces y que al final, gracias a Dios, ya estaba reconociendo que necesita buenos consejeros y que la soberbia se le fue desapareciendo. Entonces Dios nos usa a pesar de la impresión. Pero no hay que negar que Dios lo usó para bendecir a Israel, para bendecir la iglesia, los perseguidos en el mundo. Dirigió la economía fenomenalmente hasta que vino la pandemia. Y si no hubiera estado en el poder ese hombre puesto ahí por Dios, esta vacuna no estaría hoy aquí. Es decir, sean humildes, reconozcan las virtudes. No manejó bien la pandemia, utilizaron políticamente la pandemia para robarse las elecciones, al robarle la intelectualidad y la normalidad y el análisis a la gente y convencer a los débiles de la mentira, pues esa es una forma de llegar al poder. Igual como con tanques o con otra forma, o mintiendo periodistas que ahora mismo se saben lo engañoso y lo perverso que han sido. Todo esto pues lo hemos discutido, no vamos a perder tiempo en esto, ya esto es aguas bajo el puente, tenemos que ver, están ahí, hasta que Dios los saque, tendremos que bregar con ellos, orar para que este viejito no se muera, porque si se muere, lo que viene es saber a gobernar el país, entonces sí, lo que viene es cosa terrible. Ya los juicios que Dios me reveló se están manifestando, la naturaleza se está revelando, yo no voy a entrar en eso. En esto lo que vamos a hablar es del gran conflicto, la parte 2, en el programa de hoy. ¿Ok? Vamos a continuar con eso en el programa de hoy. Muy importante. ¿Por qué he hablado de esto? De la toma del poder fraudulentamente por la forma de la desinformación y de confundir la gente, o la negligencia o las metidas de pata del presidente y los que no lo aconsejaron bien, que dieron lugar al diablo para que esta gente llegara ahí. La forma que sea está ahí. Y ahora vemos, eso es lo que el pueblo quiere. Vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que el diablo está aprovechándose y contra lo que vamos a tener que luchar hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos de este mundo. Así que hoy continuamos con este asunto del gran conflicto final, parte 2, basado en Apocalipsis 12, y vamos a leer también parte de este asunto de la apostasía. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Pablo, vamos a leer lo que dice Apocalipsis, vamos a entrar en las consecuencias de lo que ya está pasando, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el mundo entero, porque esto es una lucha mundial, de la nueva orden mundial, del estado profundo, y tenemos que orar y ayunar y ser sabios y mantenernos luchando, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Vienen los días que tenemos que ir hasta las cortes, tenemos que ir a las cárceles. Esto es el comienzo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, mis amados hermanos. Quiero agradecer a todos ustedes sus oraciones. Hemos estado pidiendo la oración por el día 6 de septiembre, el día de clamor, es a las 11 de la mañana. Le estamos agradeciendo las oraciones a todos ustedes, hermanos. Oren por mi esposa, por mi hijo, por mis hijas, por mis yernos. Oren por mi sobrinito que necesita que Dios haga una obra especialmente, no solo en su cuerpo, sino en toda su vida. Oren por su mamá. Oren por todos los que trabajan en clamor. Oren por nuestros hermanos en Venezuela, especialmente por Jacobito, que es hijo de uno de los miembros del comité de clamor allá en Venezuela, que después de haber estado en el gobierno se le ha levantado una acusación, y la acusación viene después, que hace una defensa de la iglesia. No estamos al tanto de todo, porque no podemos llegar a Venezuela, no tenemos visa, estamos orando. Yo quiero llegar a Venezuela para ver este caso. Quiero hacer una gira para confirmar la fe de la iglesia en todos los lugares que pueda. Quiero sentarme con Maduro, quiero sentarme con Diosdado y quiero sentarme con Guaidó, hablarle lo que Dios me ha dicho que le diga. Y después quiero la oportunidad de dirigirme al pueblo de Venezuela. Pongo esa petición delante de ustedes y que Dios bendiga todas las actividades que tenemos este año
eh, hasta que llegue el día de clamor y hasta que termine este año. Que Dios supla todo, especialmente las necesidades espirituales y aquellos que quieren, recuérdense, ayudar, colaborar con el ministerio, con todos los proyectos que tenemos, el día de clamor, de esto hablemos más, pueden hacer su contribución, cheque o giro postal. No tenemos todavía PayPal, estamos reconstruyendo todo el ministerio. Día de Clamor a Dios, Inc., P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Nuestra cuenta está en la cooperativa Los Hermanos, el número de cuenta ya sale ahí en la pantalla, 92108. Ahí está la forma de usted comunicarse, cómo usted va a cualquier cooperativa que esté afiliada, y ese es el número de la cuenta. Y por ATH móvil /clamor a Dios para ofrendar, ahí está toda la información. Y si tardamos, hermanos, en contestarles, recuerden que son mi esposa y yo, y mi hijo, que cuando no está estudiando nos ayuda, aunque sea, a poner el sello a la carta o a doblar las cartas. No tenemos oficina, todo eso se perdió. Estamos haciendo lo que podemos en la sala de casa, la oficina de casa todavía no la hemos arreglado. Una que otra vez que puede ser que alguien venga y nos dé la mano y nos tardamos, ya no tenemos el aparato mecánico, computerizado que había en el ministerio ni el personal. Somos nosotros solos. Así que tenga paciencia, escriban bien las direcciones porque algunos no las escriben bien y luego nos devuelven las correspondencias para atrás. No mande ofrendas a la cuenta vieja nuestra del Banco Popular. Si del extranjero, pues la cooperativa tiene un arreglo con una cuenta del Banco Popular y los que viven en el extranjero que quieren ofrendar, pues usan ese sistema. Pero localmente, la cuenta vieja del Banco Popular del Ministerio ya no existe. Lo que existe es la cooperativa, y para traer una ofrenda de otro país tienes que pasar por ese proceso que hoy lo explica. La cooperativa tiene una cuenta para recibir eso en el Banco Popular. Esa sí se puede usar, pero no la directa aquí, directo a nada aquí. Aquí tiene que ir a la cooperativa, ir a nosotros por un apartado en cheque o giro postal o ATH móvil, como /clamor a Dios, pero directo al Banco Popular aquí nada, porque no tenemos cuenta del ministerio, nada con ese banco. Ahora le agradecemos a todos ustedes su grande colaboración. Bueno, leemos bien claro aquí, esto es lo primero que quiero tocar. Si tenemos listo la lista de organizaciones apóstatas que se han unido a la ley al proyecto 184-185, lo tenemos ahí en pantalla. Manténlo ahí mientras, o vamos a leer primero lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a esto y después retornamos a esto. Verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, Pablo está hablando a los tesalonicenses. Ellos están esperando la venida de Cristo en su tiempo. Pero Pablo tiene que decirle, es muy prematuro. Si alguien le dice que Cristo va a llegar hoy o mañana, no le crean. Está hablando a los tesalonicenses. Entonces, en el verso 3, él lo dice claro, segunda de Tesalonicenses, verso 3, capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, repito este versículo de nuevo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el verso 5 al 7 dice, verso 5, no os acordáis que cuando dije que estaba todavía con vosotros, os decía esto, le hace una recordatoria. Verso 6, y ahora vosotros sabéis que lo que detiene
hablando del anticristo, el hijo de perdición, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo le dice, ahora ustedes saben lo que está deteniendo que primero la apostasía. No se puede Cristo llegar hasta que no la condición de la apostasía grande va a manifestar la cercanía de la venida de Cristo. Y ahora ustedes se dan cuenta, verso 6, de lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora vamos al verso 7, que es importante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, en esta escritura habla de que la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo, en esta era del Espíritu Santo, está impidiendo la presencia de la iglesia verdadera. Ahora, él habla de la apostasía porque esa apostasía será antes, escuché bien claro, antes del arrebatamiento. Entonces, entre la apostasía y la manifestación del anticristo es el arrebatamiento. Cuando se manifieste el anticristo, ya la iglesia no estará aquí, porque lo que impide que el anticristo se manifieste es la presencia de los cristianos, no los templos. Los templos los pueden volar en canto, nos pueden meter presos, no, es la presencia de los convertidos, de la gente llena del Espíritu Santo, de la iglesia en el mundo entero, millones de fieles lavados con la sangre, marcados con la señal de la salvación del Espíritu Santo. Que no da bestia. Entonces, cuando se manifieste este hombre será entre el periodo que vendrá la gran apostasía, y cuando esa gran apostasía Cristo vendrá, se llevará a su iglesia, este es el conflicto final, se llevará a su iglesia, y entonces esa presencia de la iglesia en el mundo a través del Espíritu Santo, cuando levante la iglesia, entonces el gobierno del anticristo, que ya su plataforma con esta toma del poder en Estados Unidos con los democráticos, un partido demócrata que ahora está gobernada por el marxismo cultural, que está gobernada por una alianza de musulmanes, homosexuales, transgéneros, y ahora van a incluir hasta los pedófilos en esto, humanistas, ateos. Esta es la alianza de la nueva orden mundial, de los George Soros, de los Bill Gates, de los Rothschild, de los imperios de Hollywood, de los imperios cibernéticos. Tú sabes, de todo esto están utilizando Disney, Netflix, cuánta cosa hay. Han infiltrado los medios, han infiltrado la prensa, han infiltrado las asociaciones médicas, psiquiátricas. Están trabajando esto desde el 1968, hermano. Y si usted quiere saber el ignorante que testificó a favor de este proyecto, traído por el grupo de Inquisición dirigido por un pastor que apostató de la fe. Se apartó, yo no sé por qué estoy orando para que se arrepienta y Dios lo salve. Donde dice que él quisiera saber cuál es la agenda. Bueno, pues búsquese el libro de After the Ball, escrito editado en 1990, después de la fiesta, donde dos teóricos, dos estrategas gay definieron cómo iban a moverse, cómo iban a tomar el poder político, mediático, económico y hasta religioso. La gran apostasía. De esto se habla. Esto estaba planificado, hermano. Esto no es un libro escrito por un fanático cristiano, no, escrito por dos intelectuales, dos estrategas gay. En la década del 90 se publica, posiblemente lo estaban escribiendo desde la década del 70, cuando ya estaba en movimiento todo este mecanismo. Esto no es nuevo. Todo esto procede de una alianza del marxismo. Los musulmanes, oiga bien, los musulmanes no le importa que se unan con el diablo, se han unido con los homosexuales, con LGTBQ, se han unido con los comunistas, se han unido con los marxistas culturales, se han unido con los ateos, se han unido con los humanistas. Es una alianza final del anticristo para tenerla, y ya la plataforma está casi hecha con la toma del poder
de los democráticos en los Estados Unidos, de una figura que es un muñeco, es un títere. Este no es un presidente de verdad, este fue un anciano que pusieron allí por su condición para manipularlo, esperando que se muera antes que termine el tiempo. Yo ore que se lo tengan que fumar los 4 años. Entonces lo pusieron ahí porque la que verdaderamente metieron, que no tenía cualificaciones para ser vicepresidenta, es una persona que es de la izquierda radical de Sodoma y Gomorra, lo peor que hay, es una marxista escondida de la nueva marxismo cultural, de la sexualización de los niños, de la liberación, que él se dice feminista y cree en legalizar la venta del cuerpo de la mujer, ¿sabes? Entonces, esa es la que están proyectando en este conflicto final, porque la nación norteamericana es la nación más poderosa del mundo. Entonces, esta mujer, Kamala Harris, la ponen ahí de vicepresidenta esperando que Biden se caiga muerto, porque tiene o caerse muerto o pierda completamente la memoria y lo incapaciten para promoverla a ella. Ese es el plan de la nueva orden mundial. Ese es el plan siniestro, no de los demócratas, sino de los democráticos que han tomado el poder del Partido Demócrata. Y entonces los ignorantes, negligentes, soberbios del Partido Republicano subestimaron la maldad y la genialidad y la inteligencia maquiavélica de sus adversarios. Se llenaron de soberbia, de sobreconfianza, se inflaron. Además, Dios dice, mi gloria no la dé a ningún hombre. El instrumento era Biden, el instrumento es Biden de la izquierda de Sodoma y Gomorra, del anticristo, pero Trump era el instrumento de Dios. Pero cuando la gente empieza a idolatrar al instrumento, no a Dios, cuando Dios usa un pastor, llámale apóstol, obispo, lo que le quiera llamar, a una mujer, a un hombre, cuando la iglesia comienza a idolatrar al hombre, pasan por el proceso del pueblo de Israel, que se hicieron para sí un becerro y dejaron de adorar al Dios que los sacó de Egipto. Este es el problema. Cuando se idolatra al líder, es lo que pasa, lo que pasó con Stalin, con Lenin, con Hitler, con Mussolini, con Mao Zedong, con Fidel Castro, y póngale el nombre que le quiera poner. En Estados Unidos estaban haciendo un ídolo de Franklin Roosevelt y Dios tuvo que llevárselo. Se iba a convertir en un dictador. Y ya tenía tendencias comunistas. Es decir, que esto no es nada nuevo. Pues entonces, dentro de estas circunstancias, de lo que yo he hablado en mi análisis de por qué no se cumplió la segunda parte de la profecía de Clemens, pues Dios no podía permitir crear un ídolo de Trump. Le ha dado una lección, para que aprenda, para que se someta a Dios y que la gente no idolatren al instrumento, sino al Dios verdadero, porque mi gloria y mi honra no la reparto con nadie. Yo les puedo hablar de la historia de Tom Hicks, cómo Dios lo usó para mover a Perón y a Eva Perón y mover a toda Argentina. Y cuando se le fue el humo a la cabeza porque se creyó más allá, llegó a Estados Unidos inflado, olvidándose que él fue solo el instrumento del avivamiento más grande que ha sometido y que ha vivido Argentina, llegó inflado y terminó en un manicomio. Creo que 1 año o 2, no me recuerdo cuánto tiempo terminó en un manicomio. Lo que le pasó a Nabucodonosor, cuando me dijo, esta es la Babilonia que yo he creado, y tuvo 7 años loco en el valle de Sinares, ¿no? Y cuando salió de eso, entonces yo ahora reconozco que Dios es el verdadero. Así que cuando el líder del concilio, cuando el líder de la iglesia, el apóstol, llámelo lo que le dé la gana, se toma el atributo de la grandeza de Dios y se olvida que lo que somos solo instrumentos de Dios, ya seamos políticos, seamos líder de una iglesia o lo que seamos, o seamos gente que estamos en los medios. No nos creamos más grandes como Nimrod, que dijo, voy a crear una torre que llegue a los cielos, la soberbia. Eso es una cosa que se tiene que entender. Mi gloria no la repartiré con nadie. Todas estas cosas acontecen. Entonces, tienen el poder. Llega al poder este hombre, lo ponen ahí porque saben que Biden se puede caer muerto de cualquier momento o puede perder la memoria completa, y ya el plan es
establecer que esta señora lo reemplace, Kamala Harris, que Dios me mostró que tiene el espíritu de Jezabel, tome el lugar y entonces todo ese grupo van a promover hasta abiertamente legalizar no solamente la marihuana como la han legalizado en 14 diferentes áreas de los Estados Unidos, últimamente en la ciudad de Nueva York. Entonces, después será la cocaína, después será la heroína. Todo este es el plan, es la destrucción de nuestra juventud, de nuestra niñez, de nuestra sociedad, de la familia entera. Este es el gran conflicto que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros. No ignoremos sus maquinaciones. Este hombre, hay que orar que Dios le dé entendimiento. Mire lo que ya tienen vamos a ponerle, ellos llaman la subsecretaria de salud. Es el subsecretario de salud. Noten bien, le traigo aquí esto primero. Voy a hablar de la apostasía antes de terminar el programa. Pero mire esto. Ya la administración de Biden nombró a esta persona, ahí lo tienen, bien claro, la doctora, creo que es judía, Rachel Levan. La doctora, esto es un hombre, hermano, esto es un transgénero, esto no es una mujer, hermano, esto es un hombre. Mire hasta dónde llega la nueva orden, el conflicto final para confundir. Ya, mírelo, esto es un macho, esto no es una mujer, pero él se cree mujer. Y el desafío a Dios es que esta Rachel Levin, que dice que es mujer, pero es un macho, es un hombre que se cree mujer y se pone peluca. Pónmelo de nuevo para que vean. Póngalo, porque hay que decir, mire, esto no es una mujer, pero la presentan como la primera transgénero subsecretaria de salud de la nación más grande del mundo. Imagínense que esta hubiera estado encargado de todo lo que tiene que ver con la pandemia en su momento difícil. Esto es hacia donde va el mundo, hacia donde lo quiere llevar el espíritu del Satanás, del anticristo. Esto es un macho, esto no es una mujer. Entonces la presenta como el primer transgénero que va a dirigir la subsecretaría de salud, el Ministerio de Salud, subsecretario de la nación más poderosa del mundo. ¿Qué es el mensaje que están enviando? Que ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Que ya están desafiando como en Sodoma y Gomorra abiertamente a Dios y a la naturaleza y a lo normal y a lo que es sano y a lo que es correcto y a lo que no es demencia. Esto es una demencia. Este individuo, como uno que los otros días se consideraba, escuche esto, que se consideraba, en el caso de este sí, también igual, un hombre que se considera nena, pero se considera no solamente transgénero nena, sino transgénero nena en la edad. No tengo la foto aquí, pero la voy a buscar. Se mete a una academia de niñas, porque él tiene el derecho, él no solamente es transgénero, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, sino que también se considera una niña. Hermano, esto es diabólico. Esto es diabólico. ¿Quién nombra secretario o ministro de Transportación Pública en los Estados Unidos que ya se está perfilando como candidato a la presidencia en futura elección de Estados Unidos, como el primer candidato gay, Joe Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad en Iowa? ¿Cómo se llama el retrato por ahí? Joe Buttigieg, que fue candidato a la presidencia. Como recompensa, este individuo es un homosexual declarado, militante. No es porque sea gay, es que es un militante. Está casado con otro macho. Y este hombre es el que ponen ahora como ministro de gabinete del presidente a dirigir toda la transportación. Imagínense cómo va a usar este poder para promover su estilo de vida, su agenda. Y ya se está promoviendo con engaño y mentira para ser presidente de la nación, hermano. Esto es lo que querían ustedes. Pero mire esto llega a los ojos de Dios y es abominación. Ahora, ¿qué fue lo que dije? Bien claro, que no vendría sin que antes vendría la apostasía. ¿Cuál es la apostasía?
que quienes están apoyando todo esto, algunos, bueno, hasta ministros pentecostales, óigalo bien claro, tengo sus nombres y todo, pero especialmente la izquierda radical del cristianismo en los Estados Unidos, de la iglesia histórica. Y eso es lo que están apoyando el proyecto 184 aquí. Son los que están apoyando toda esta agenda. El Concilio Luterano, líderes del Concilio Luterano en los Estados Unidos y en Puerto Rico, abiertamente apoyando todo esto. Aquí tengo una lista parcial. La voy a poner para que la lean. Esto es lo que dice primera de Timoteo 4:1. En los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus de engaño, espíritus de error. En los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus de engaño, de error. Y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, en este gran conflicto ya el escenario está preparado. La presidencia nueva, subversiva, ilegítima, bajo engaño, o un golpe bajo, toman el poder y por la negligencia de los que tenían el poder que no supieron bregar y dieron lugar al diablo, ahora gobierna Sodoma y Gomorra, la nación más poderosa del mundo. Y ya tenemos ministros abiertamente en gabinete, gente importante que van a ejercer su poder en contra de la niñez, en contra de los judíos, en contra de la iglesia, en contra de la moral de la familia. Esta es la gran apostasía. El Concilio Luterano, yo fui bautizado en la Iglesia Santísima Trinidad. Como alemán, vengo descendiente de luterano. Hay gente de Dios, llena del Espíritu Santo, pero quienes toman el concilio son la izquierda de Sodoma y Gomorra. Mire ahora la lista que tenemos aquí. En el proyecto aquí de Puerto Rico. Estas son comunidades llamadas de equidad. Y ahí dice Concilio Latinoamericano de Iglesias Colectivas. No el Concilio Latinoamericano, no. Una cosa que se llama Concilio Latinoamericano de Iglesias Colectivas, interreligiosas, y sigue por ahí Mujeres de Puerto Rico, Escuela Espírita Allen Kardec, Iglesia Principal de Puerto Rico, Iglesia Presbiteriana de... Qué vergüenza si mi madre estuviera viva, Dios mío. Iglesia Presbiteriana de Puerto Rico, Iglesia Senda de Restauración, Cristo para Todos, Mesa de Diálogo Martín Luther King, Pastoral de Mujeres, Justicia y Género, Sociedad Islámica de Puerto Rico. Mire lo que dije, y el Caribe. Mire lo que dije, en esta alianza del fin de este conflicto, hasta los musulmanes se están uniendo hasta con el diablo porque ellos llevan su propia agenda que es de gobierno mundial y por eso están metidos en el Congreso, están postulando en el estado de Nueva York una figura islámica para que controle la Asamblea Municipal Total de la ciudad de Nueva York. Bueno, esto es la gran apostasía, hermano. Entonces, ahí no menciona la iglesia luterana, pero entre los líderes radicales, no todos los luteranos, no todos los presbiterianos, no todos los metodistas, pero quienes han asumido el control de estas organizaciones y que hablan por la iglesia, porque la negligencia ha sido que si el pueblo, si el pastoral no se define, no está cuidadoso, ellos lo hicieron. Mire, Richard Wurmbrand, el fundador del ministerio de los perseguidos, de la iglesia perseguida, en su libro, Torturado por Cristo, él dice que en Rumania 200 personas en el gobierno entregaron el país entero a los marxistas comunistas de la vieja antigua Unión Soviética. Bueno, no son las mayorías. Por eso podemos hacer marchas de 100,000, pero si nosotros no desarrollamos una estrategia espiritual para retomar el control de los medios, crear periodistas, lo que decía el doctor Batista y yo en un programa anterior aquí, crear educadores cristianos dedicados al Señor en el sistema político, no creación de nuevos partidos. Eso no es la solución, es entrar en los partidos existentes. Claro, ya sabemos que Victoria Ciudadana, ya eso es un partido marxista, ideológicamente entregado a la alianza de Sodoma y Gomorra, que ahí no hay que buscar nada. Pero aunque yo soy estadista, yo creo que el partido independentista, hay independentistas que creen en Cristo, que creen que la solución es la independencia. Yo no lo creo, ni lo promuevo, pero tienen el derecho a creer eso.
y están en ese partido. ¿Cómo sería glorioso que todos aquellos que están allí, que honran a Cristo, que creen en los valores cristianos, tomaran el control del Partido Independentista? ¿Pero quién lo tiene? Lo tiene Sodoma y Gomorra. María de Lourdes Santiago y Denis Márquez y todo ese grupo que por años han tomado el control de ese partido. ¿Dónde están los independentistas que creen en Cristo, que creen en la Biblia, que creen en la familia, que creen en los... Porque los hay. Yo no puedo criminalizar la independencia. No creo que es la mejor solución política ni económica. Y el temor mío no es a la ideología de la independencia, es a los libertadores. Mire lo que tenemos. Cuando usted escucha grupos que dicen que los santuarios de las iglesias son centros de homofobia, santuarios de homofobia. Cuando usted escucha las pasiones de María de Lourdes, cuando usted escucha al liderato independentista que controla el partido expresarse en relación a los fundamentos de la familia, lo que es los fundamentos de la vida, entonces usted dice, ¿qué pasa? Los hay, pero si la visión fuera que todos los cristianos que están en esa onda asumieran su posición y tomaran el control cambiarían entonces la filosofía del partido. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Lo mismo. El Partido Popular era un partido bien nutrido por los cristianos. Entonces, lentamente la estrategia motivada, organizada de Sodoma y Gomorra y del marxismo ha ido infiltrándolo hasta tal modo que altos líderes del partido, tú tienes ahí a personas como Batia, que dirigía el Senado, tienes a Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador, a García Padilla, se tomaron el control del partido Sodoma y Gomorra. Los populares de valores se escondieron, se sintieron intimidados y se volvieron alcahuetes del pecado y partes de la conspiración de la nueva orden mundial. Entonces la gente se refugió en el PNP. ¿Y qué pasó? Pues mire dónde estamos. Lo que pasó fue en el pasado elección fue que la gente, pensando que creando un partido nuevo iban a hacer cambiar la historia. No, es tomando el control de lo que ya existe. Entonces, ¿qué pasó? Que los que eran cristianos en el PNP se dejaron intimidar, se quedaron callados y permitieron que después que valores, los votantes de valores católicos y cristianos, evangélicos y pentecostales los subieron al poder, salieron con la minoría numérica de Sodoma y Gomorra y nos traicionaron. Pero no aprenden la lección. Entonces, mira, yo admiro a la senadora del Proyecto Dignidad y la respeto, creo que la mujer está haciendo un trabajo tremendo. Pero la solución para mí no es la creación de un partido, no es salir de los partidos e inundar un solo partido. Eso no va a funcionar. Es lo que hay que aprender de los hijos de las tinieblas. Ellos inundaron todo, es inundar los medios, es inundar las asociaciones médicas, psiquiátricas y ponernos de pie. Ellos han controlado todo el sistema. Por eso felicito a los que están entrando en el medio del cine, creando cine de positivo, creando Mel Gibson y otros, a Stephen Baldwin, y a muchos más que puedo mencionar, a T.D. Jakes, a otros más que puedo mencionar, hermano. Que la solución está clara en eso, pero está en volverse a Cristo. Porque ningún partido va a resolver esto. Lo va a resolver cuando la gente se torne a Dios. Cuando en medio, antes de todo esto que está sucediendo, antes que venga un terremoto, o después del terremoto, durante el terremoto, del tsunami o la plaga, lo que sea, el pueblo se humille. Dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice bien claro, lo dice en 2 Crónicas 7:14, dice, si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hermano, la estrategia tiene que cambiar. Tenemos que unir nuestras fuerzas. Bueno, ¿cómo tú vas a decir que un partido político solo va a cambiar la historia? No, vamos a inundar las estructuras ya hechas, tomar el control de ellas dentro de la democracia, no escondernos como Carmelo Ríos, que después que se nutre del PDP, del voto de los evangélicos, ahora se va con Sodoma y Gomorra. Dios tenga misericordia de este joven, que yo aprecio y lo respeto mucho, pero me siento triste con lo que estoy viendo. Un gobernador que sube porque hubieron evangélicos que votaron por él, porque creyeron que cuando él dijo en el debate que no iba a promover
la perspectiva de género, le creyeron. Pero ahora que tiene el sartén por el mango, se cree más grande que Dios y que el pueblo. Pero Dios quita y pone reyes, Pierluisi. Dios te está mirando. ¿Cómo tú vas a decir que si firman el proyecto, tú, si lo dan, tú, si lo pruebas, tú lo vas a firmar? Y queda el Dios que te reclama, que te permitió llegar ahí, y queda el pueblo que votó por ti, creyendo que ibas a frenar la inmoralidad. La iglesia tenemos que unirnos. Tenemos que orar. La solución es Cristo, la fuerza espiritual y la estrategia. Y si quiere hablar de estrategia, lea la historia de Gedeón contra los madianitas. Dios es un estratega. No me venga con el cuento de que no usemos estrategia, no. Hay que usar la estrategia. Pero dependiendo, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Que lo único que nos salva a nosotros es un arrepentimiento nacional, un retorno a la senda antigua, no del legalismo y el fanatismo condenatorio, ni el libertinaje, sino a la humillación delante de Dios. A buscar que Dios tome el control de nuestros hijos, que tome el control de nuestras vidas, que ya dejemos el miedo a un lado y proclamemos que Cristo sana, que Cristo echa fuera demonios, que Cristo cambia vida. Eso es lo que no quieren que se predique, que Cristo hace milagros, que Cristo transforma vida, que perdona los pecados y que puede salvar al pecador y salvar la nación. Oh, shalom, rabarakabashaya. Señor, usa para que gente descarriada venga a tus pies. Levanta ministerios que están caídos. Reprende el espíritu de miedo en tu población, Padre. Inunda, Señor, el mundo desde aquí, Padre, a través de esta cadena de fe, esperanza y un retorno a la oración, al ayuno y esperando el día de nuestra redención, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Shalom. En el segundo programa continuamos con la parte 3 de la serie, el conflicto final. Shalom. Vamos.